Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines, respondemos a vuestras dudas y profundizamos en algún tema plantil que nos parece interesante en este momento del año. Hoy estamos Nena, Alba y Esther. Hola. Buenas. Hola chicas. ¿Qué es lo que habéis hecho esta semana? Pues bueno, yo llevaba un par de semanitas fuera de casa y llegué hace un par de días, así que esta semana realmente he ahorrado en un día todo lo que tenía que hacer. He estado tratando un poquito las plantas de exterior realmente, ahí porque me traía un montón de flores de los talleres que tenía que salvar y he estado quitando césped, he estado haciendo pues eso, sachando y eso para hacer unos bancalcitos para las flores. Poniendo un poquito también el huerto al día, porque eso, en estas 2 semanas dejé a mi hijo encargado así del huerto, que lo ha hecho súper bien, la verdad, o sea, yo lo he hecho muy bien, y nada, recogiendo ahí un par de cositas, y de interior la verdad que no he hecho mucho, ha regado el John y poquito más. Esta semana me tocará ahí meterle un poquito de mano, la verdad. ¿Y tú, Alba? Qué guay. Pues yo he acabado mi hoyo. No sé si os acordáis que en el capítulo del agua fue, ¿no? Que comenté que igual hacía una parte en mi jardín así un poco hundida, como con forma de cuenco para recoger más, para que recogiese más agua, se infiltrase y tal. Que de hecho escuché el podcast de Irina Wild, y hablaba de esto también. Entonces, hace unas semanas lo cavé, que me da paliza, por cierto. Que no veas, Y esta semana ya, es que agujetas, pero 3 días, de cavar el hoyo. He hecho un cacho hoyo que flipáis. ¿Pero le has dado mucha profundidad o qué? A ver, el hoyo en sí tiene 40 centímetros, pero claro, en esos 40 centímetros he puesto drenaje y he puesto el sustrato y luego tiene que quedar profundo. No ha quedado tan profundo como yo quería, pero sí que tiene profundidad, ¿vale? O sea, queda cóncavo. Eso, así como haciendo valle. Entonces, eso, lo hice hace un par de semanas esto, lo de cavar y demás, y esta semana he trasplantado unas lavandas que tenían una maceta, las pobres, que estaban fatal. Que Uy, ya yo tengo me llevaban... que trasplantar las mías también. Es que en maceta fatal. O sea, las aromáticas mediterráneas se nota que enseguida te piden más. Y las he trasplantado al hoyo. Y luego he puesto también algunas flores anuales que tenía pendiente poner ahí. Y bueno, no he variado los planes, pero ese agujero es para las lavandas, básicamente. Y sí que estoy viendo estos días que ha vuelto a llover un poquito y tal, que sí que se acumula agua, que es un poco la idea. Que se acumule agua, que haga ahí charquito y que ese agua se vaya infiltrando a capas más profundas. Claro, para que las raíces tiren para abajo y en épocas de sequía pues tengan agua disponible. Así que nada, estoy súper contenta, la verdad, con mi hoyo. Antes tendríamos que haber hecho el capítulo del agua, porque fue a grabarlo y empezar las lluvias aquí. Eso sí iba a decir, que esta semanita se han hecho, sí. A mí me coincidió en Barcelona esta semana y me llovió varios días, vaya. Así... La verdad es que... No... En verano habrá que hacer otro, entonces. Sí, eso a mediados de agosto tendríamos ya que empezar que es cuando va bien, ¿no? Que empiecen las lluvias. Para que llueva. Sí, que limpie un poquito el ambiente. ¿Y tú qué has hecho, Esther, esta semana? A mí me tendría que dar vergüenza, pero he hecho muy poco. Bueno. La verdad, a veces los astros se te ponen en una fila que te va mal hacer las cosas, no encuentras el momento porque estás con otras cosas que son más urgentes. Y yo lo que intento hacer siempre cuando me pasa eso es ver el vaso medio lleno, ¿no? Y pienso, bueno, es una oportunidad para experimentar y plantar tarde. El año del confinamiento me pasó eso, porque no pude ir al huerto hasta que nos dejaron salir, que creo que fue en junio, ¿no? Más o menos. Poco antes de San Juan. Como que cortaron las restricciones, sí, juraría que fue junio por ahí. Uh-huh. Y este año pues plantaré un poco antes de lo que fue entonces, que fue a finales de junio, plantaré ahora en cuestión de una semana o así. Pero es que también he tenido, como el tiempo también está siendo una primavera bastante menos calurosa de lo que a veces es habitual aquí,
También me da pena retirar algunas plantas que aún están produciendo. Aún estoy ya cogiendo las últimas habas, estoy cogiendo los últimos guisantes. Las coles aún están acabando de hacer pella, unas que puse en más tardías. Uh-huh. Y bueno, pues estoy haciendo repicados, o sea, trasplantando los planteles pequeños a macetitas intermedias, o sea, como las que cuando vas a comprar el plantel, esas que hacen 9 centímetros o algo así, para alargarlas un poquito. Y nada, las trasplantaré pues en cuestión de unos 10 días aproximadamente, que imagino que ya se me habrá acabado todo el follón que tengo. No está mal, para no haber hecho nada. No, no. No, pero bueno, claro, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, intento siempre hacer los trasplantes de verano en Semana Santa. Caiga cuando caiga, porque yo sé que esa semana yo no tengo talleres nunca. Entonces me viene muy bien poder contar con esos días. Pero es que este año por Semana Santa estaba liadísima en otras cosas. Entonces, y cayó muy pronto, además, este año. Vino muy pronto, sí. Y era pronto, o sea, era pronto incluso para trasplantar, teniendo en cuenta el tiempo. Eso también nos tiene que servir a todos para ver que, al menos en lo que es el huerto, que no es el tema de hoy principal, cada año es diferente, ¿no? Y nunca te encuentras con 2 temporadas iguales en cuanto a la climatología, la pluviometría, e incluso tus propias ganas de hacer cosas, porque, a ver, todos somos personas y todos tenemos momentos de la vida, ¿no? Que pues te apetece más y otros en que quizá pensar en eso te agobia más, ¿no? No, y que a veces ya vosotras. No es solo que no te apetezca, sino que pues el ritmo de vida, pues ahora mismo pues tú te encuentras en un momento que no puedes prestar ahora atención, por mucho que quieras, ¿sabes? En plan, entonces es... Pero eso es lo bueno, ¿no? Que de cada cosa se aprende más, ¿sabes? Sí, lo que dices tú, he plantado tarde, pero mira, ha salido al final bien, que experimentas. O si sale mal es igual, es un aprendizaje que te llevas, total, ¿no? Que si no lo experimentas no puedes saberlo. Yo sí que sufro un poco de esa ansiedad de todas las cosas que tendría que hacer o que podría hacer o que me apetecería hacer y que no me da tiempo a hacer. Entonces sí que es verdad que cuando llegan las temporadas así un poco más intensas como es la primavera, tengo un poco de eso, de ay, quiero hacer tal, quiero hacer cual, pero bueno, es que claro, al final el tiempo te da para lo que te da. Hay que priorizar. Pues si os parece, vamos ya al tema de la semana, que son las plantas de interior, que de hecho es una clasificación que hacemos mal, ¿no, chicas? Sí. Muy mal. Sí, muy mal. Y que da mucha equivocación, así realmente. Y es un pequeño problema, vaya. Sí, hay mucha gente, y esto quizá, antes lo pensé, quizá ya lo dije en el primer programa, pero da igual, porque creo que esto lo vamos a repetir todas las veces que haga falta. Hay mucha gente que se piensa que las plantas de interior son de interior, o sea, que nacieron para vivir en el interior. Y lo de las plantas de interior nos lo hemos inventado nosotros. Totalmente. Pero yo me he dado cuenta de que realmente hay mucha gente que se piensa que una planta de interior nació para vivir dentro de algún sitio. Y claro, eso es una invención nuestra que yo creo que es lo que da lugar a muchas veces los fallos, ¿no?, en los cuidados de las plantas de interior. De interior, entre comillas. O sea, las plantas de interior al final son plantas que tienen origen tropical. O sea, están en zonas en las que las temperaturas son templaditas, no hay muchas variaciones de temperatura, ni entre el día y la noche, ni a lo largo del año. Y viven como en zonas bajas, ¿no? A la sombra de árboles más altos. Entonces, en un momento dado, pues alguien lo vio esto y dijo, anda, pues mira, nuestros interiores son parecidos a estas, o sea, las condiciones de nuestros interiores son parecidos a las de estas selvas, a los de estas selvas tropicales. Y entonces empezaron a utilizar ciertas plantas para tener dentro de casa. Pero, claro, una planta dentro de casa tiene muchas carencias, ¿no? ¿Las dos tenéis plantas dentro? Sí, yo creo que la mayor carencia es la luz, que la gente sigue sin darse cuenta de que las plantas se alimentan de la luz, pero el error para mí es que la gente piensa que se alimentan del agua y que, pero si yo la riego, yo les doy agua, ya, pero es que la tienes en el salón, allí en una esquina, que no le da luz nunca
Y creo que las plantas realmente están hechas para resistir y resisten en condiciones extremísimas de aguantar 20 años en la misma maceta sin crecer ni siquiera a lo mejor más hojas, dando a lo mejor una hoja al año porque no tienen más energía para crear. Pero claro, la gente las ve así y dice, vale, pues yo tengo la planta desde hace 20 años y estará contenta. Para mí, yo me he dado cuenta de eso, que realmente es la luz. Las ponemos más donde nos gustaría que no donde deberían estar. Entonces, totalmente. Si las echáramos todas un poquito más a la ventana, estaría como un poquito, pues eso, más felices. Yo hay algo que pienso muchas veces y es que en mi casa, que mi madre siempre ha tenido unas manos verdes perfectas para las plantas y que tenía un montón en lo que era el patio, en mi casa no había nunca plantas de interior, dentro de casa, nunca. Porque mi casa era sombría en lo que es el interior, la cocina, que era lo que daba al patio. Había muy poca luz y allí lo único que yo recuerdo vagamente era un potos que estaba alargadísimo, estioladísimo, y que mi madre al final se lo sacó de encima bueno, porque le debía de dar pena, ¿no? Ahora tiene un montón, porque ahora ya no vive allí, vive en otro sitio, que tiene muchísima luz y está encantadísima, pero tiene un potos que es una pasada de gigante, ¿no? Y entonces, a mí lo que me pasó fue que cuando me vine a vivir aquí al piso, que es un piso cantonero, que tiene muchísima luz, me encontré con un problema. Y es que la distribución que yo tengo no me permite, o sea, aunque tengo toda la luz, la distribución de los muebles a veces no me permite tener todas las plantas que yo querría. Yeah. ¿Sabes? Vosotras, por ejemplo, os veo muchas veces que tenéis, Milena tiene una monstera, tú tienes la... ¿Cómo se llama? El collar de corazones. No, me refería a Nena. El ficus, la planta... el ficus lirata. El lirata. El sí. lirata, que lo tienes en el lirata. Y yo pienso, a mí mucho. Bueno, pero a mí me encantaría tener una planta de esas, pero claro, es que donde yo tengo las ventanas, lo que tengo son muebles contra las ventanas, muebles bajos, ¿sabes? Muebles bajos que no puedo poner nada encima porque luego no puedo abrir las ventanas, pues no son correderas. Si hubiera yo pensado en tener plantas, igual hubiera puesto, o sea, para que veas qué tontería algo como decidir poner unas ventanas correderas o no, a mí me hubiera solucionado el poder poner plantas. Que le sirva el consejo a alguien que igual tiene que hacer reformas y quiera tener plantas, que se lo apunte, porque es una tontería, pero yo ahora mismo me encuentro que si pongo una planta, si tengo que abrir la ventana, tengo que quitar la planta de encima del mueble, ¿no? Ya, y al final es incomodísimo el tener que estar moviendo las cosas, ¿no? Sí, y al final es lo que ha dicho Nena al principio, lo que hace sufrir más a las plantas que tenemos en interior es la falta de luz, porque la gente malinterpreta un dato que se lee por ahí y que no es un dato erróneo, que es una planta de sombra. Cuando tú lees que es una planta de sombra, tienes que interpretar que es una planta de sombra en el exterior, pero es que en un interior sombrío muy pocas plantas van a poder vivir, o muy pocas plantas o ninguna, porque a mí, por ejemplo, me dicen los helechos. Pues los helechos sí, son plantas que suelen vivir en bosques densos y demás. Hay muchas especies, ¿eh? Pero dentro de casa, en una parte sombría de la casa, yo no he tenido helechos que aguanten. Entonces es eso, hay que reinterpretar un poco los datos que nos dan. Como lo de la temperatura, ¿no? Viven en temperaturas superiores a 15 grados o a 10 grados. Vale, eso es verdad, pero eso no quiere decir que no las puedas tener fuera, en exterior. Yo tengo casi todas las plantas de interior en exterior. Y es verdad que en invierno se ponen más feas, pero no se mueren. A ver, las habrá que sí que se mueran, pero hay que un poco relativizar esos datos que leemos. Que viven por debajo, o sea, por encima de los 15 grados, quiere decir que de 15 grados para arriba están en su salsa. Pero las podemos también someter a temperaturas más bajas, teniendo cuidado, o sea, teniendo ciertas cosas muy claras y tenerlas fuera, tenerlas en exterior como tengo yo la mayoría. Yo es lo que hice también, me las empecé a sacar fuera porque aquí en esta parte de Galicia la verdad que no hiela, no tenemos unas temperaturas así que bajen mucho
Y eso, como mi casa tiene un porche, no entra nada de luz y todas las plantas que tenía, la verdad que tenía que hacer algo con ellas. Y me monté ahí en el frontal, en un frontalcito que le da a ciertas horas el sol, más así por la tarde, y me las he sacado ahí. Está claro que cuando bajan las temperaturas, que hemos estado como a 7 grados a lo mejor, sí hay alguna hojilla que se queda así como por las esquinas un poco más dañada o pierde un poco el tono, o yo qué sé, se pone un poquito negra la esquina, pero realmente ves a la planta que en unos meses ahí fuera tenía un tallito súper fino y ahora tiene unos tallos ahí agarrados al suelo que dices, mira, a lo mejor pierde una hoja cada tanto, pero chica, le estoy dando ahí una vida profunda, ¿sabes? En plan que se están poniendo ahí muy contentillas. Pero también va con la persona, hay gente que no le gusta ver la hoja pocha o el lado pocho de las plantas, ¿sabes? Así, y que quita las hojas. A mí es que luego no me molestan, ¿sabes? Así, pero bueno. Yo lo veo como parte del ciclo natural de la planta. Aparte que ellas, es eso, cuando la necesitan desecharla, echan sola, ¿sabes? Que es que tampoco te hace falta toda la energía. Nosotros no vemos la energía que sacan de esa planta, pero por supuesto la están chupando, ¿sabes? Que de esa hoja, perdón, o de ese pedacito. Y a la larga yo creo que, por mi experiencia, en exterior se acaban poniendo mucho más fuertes. Sí. Que en interior. A ver, luego habrá interiores en los que estén genial, ¿eh? O sea, ya digo, un interior súper luminoso, seguro que puedes tener ahí unas plantas de la leche. Pero en interiores oscuros como el que ha comentado Esther antes de su madre, en el piso en el que yo viví, que decidí sacar todo fuera porque era el típico piso de estos tipo tubo que tenía ventanas al principio y al final. Y no podía tener, o sea, lo intenté y murieron muchas plantas y ya dije, pues a la terraza, pase lo que pase. Y claro, vi que en la terraza estaban, pero vamos, en su salsa. Así que, bueno, eso. En exterior, pues sí, hay que acostumbrarse a que hay un momento del año en el que se van a poner más feas. Pero cuando empiece la época ideal para ellas, lo van a dar absolutamente todo. Y en un interior es difícil que lo den todo, creo yo. Mira, pues ahora que dices eso, yo por ejemplo que los cóleos es una planta que me encanta y siempre las planto en el huerto, ¿no? O sea, en algún rincón del huerto siempre tengo alguno. Lo que hice este año, porque normalmente cuando viene el frío se me hielan, se me mueren, es que cogí un par de esquejes, serían septiembre o octubre, una cosa así, más o menos cuando Iberflora, creo recordar. Y los trasplanté cuando echaron, los puse en agua, los trasplanté y tengo un cóleo que no lo tengo ahí en el comedor que me ha dado durante todo el invierno me ha dado un montón de hojas. Es divertidísimo porque se ha curvado de una manera, o sea, lo he ido cambiando de sitio, ¿sabes? Aquello del fototropismo, como, está así, ¿sabes? El pobre. Pero bueno, también tenía curiosidad por experimentar. El otro día se me rompió, moviéndolo para limpiar, se me rompió otra rama, la volví a trasplantar, pero en cambio la madre que se quedó en el huerto, este invierno me ha sobrevivido. Hemos tenido un invierno mucho más suave, está feísima, la tendría que podar bien, darle una renovación de sustrato, ahí está. Lo digo porque a veces también eso nos cuesta, ¿no? Yo que ya sabéis que quizá lo que a mí la gente me conoce es por el tema del huerto. El pasar de los conocimientos que tenía del huerto a lo que es otro tipo de plantas, como que a veces te hace cometer errores, ¿no? Porque intentas establecer similitudes. Yo, por ejemplo, suelo usar los sustratos que tengo que son para huerto urbano, porque muchas veces pues tengo en cantidad de los talleres y tal. No he notado, por ejemplo, mucha diferencia en cuanto a que sean mucho más aireados o que sea mucho más, o la necesidad de que sean mucho más minerales, porque también tengo unos hábitos de riego que son como muy intensos por el hecho de normalmente regar plantas de exterior. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces los hábitos que ya tenemos de cuidar las plantas influyen mucho en cómo luego cuidamos otras plantas que quizá querrían condiciones distintas. No sé si me explico. Sí.
A Muy mí me bien. está pasando al contrario, de solo tener así experiencia con las plantas de interior, ahora con el huerto, que es, pues bueno, es un poquito diferente. Así. ¿Qué las notas más exigentes? Bueno, yo es que también aquí en Galicia es que tampoco mira, yo no necesito regar mucho porque como llueve todos los días, ¿sabes? En plan, pero claro, a mí me gusta prestarles un poquito de atención, estoy acostumbrada a limpiar las hojitas, a revisar así y voy al huerto y bueno, quito alguna hojita y ya no puedo regar porque ya ha llovido, entonces las miro. Ahí estoy súper contenta porque la consuela que me regaló el Tony ahí el año pasado ha vuelto a rebrotar así y este año me ha sacado ahí flores y estoy flipando. Ayer, bueno, de esta vez que me fui y estaba ahí como súper chiquita, he vuelto y ha sacado ahí un montón. Y estoy redescubriendo cosas guays porque me estoy emocionando con las primeras veces igual de ver todo y estoy ahí encandilada con el huerto, aunque solo quite una mala hierba. Pero eso, es que hay, son es diferente. O sea, pero yo al principio con las plantas de interior también estaba como mucho más metida. Luego ya era como, mira, yo hago un riego y las voy viendo y ya entiendo cómo es una, cómo es la otra. Ya no me complico, yo intento simplificar, ¿sabes? En plan, yo para mí las plantas son para disfrutarlas, pero está claro que me gusta pues estar ahí un poco pendientilla y eso, y aquí en el huerto siento que no tengo, ¿sabes? Que sale ahí ahora mismo. ¿Que no tienes que intervenir tanto quizá? Fíjate, yo es que a mí me pasa lo A ver, contrario. me refiero. El huerto me parece como mucho más exigente, me lleva más tiempo las plantas de huerto que las de interior. A ver, a mí me llevó más tiempo el plantear el huerto, el Ya. pero ahora que está, es lo que os digo, que si tuviera que regar más a menudo, en plan, o tal, pues sí que me tendría, pero que las condiciones climatológicas que tenemos ahora en verano, espérate, ¿sabes? Porque ahí sí que cambia más, ya hay menos días de lluvia. Pero no sé, es como que no sé cómo explicarlo, la verdad. No me está como llevando mucho tiempo. Lo estoy disfrutando más porque veo procesos que no había visto y estoy disfrutándolo en sí más que de limpiar hojas, ¿no? En plan de... Sí, a ver, tienen dinámicas diferentes porque las plantas de interior son plantas perennes y las de huerto muchas son plantas anuales, ¿no? Entonces, en realidad, claro, yo pienso, a mí las de interior me llevan menos tiempo porque es eso, porque las otras hay que molestarse en sembrarlas, trasplantarlas, cosecharlas, volver a sembrarlas, volver a trasplantarlas, que quizás es lo que es así más demandante en tiempo. A mí lo También que me parece... te hablo desde un Perdona. sitio en el que hay que regar un montón. O sea, quiero decir que es verdad que si tú lo del riego lo tienes solucionado, pues eso es algo que ya lo hace mucho menos demandante de lo que es un huerto aquí, ¿no? No sé, es como que me tiene más entretenidilla en las semillitas, el ir cambiándolas de maceta, con las plantas de interior, porque empecé a esquejar y eso, pero que es como que se limitan mucho las tareas, ¿sabes? Yo me considero una persona muy activa, siempre estoy haciendo actividades y cosas, entonces ha llegado un punto que con las plantas de interior las tengo dominadas, le hago tiquitaca y en el huerto estas cuatro cosas que a lo mejor es de trasplantar, el semillero, no sé qué, eso me tiene a mí como, ¿entiendes? A mí eso no me cuesta hacerlo, es como, venga, y ahora lo trasplanto y ahora voy a por la tierra. No sé, se me hace como más llevadero en ese sentido, ¿sabes? Pero bueno, a mí lo que me flipa es lo lentas que son las plantas de interior comparadas con el huerto, ¿no? Que es todo, es más movido si quieres, sobre todo si tienes que regar, como apuntaba Alba, pero claro, las de interior las encuentro que, les cuesta la vida sacar una hoja, ¿no? Les cuesta un montón. Sí. O al menos la sensación que yo tengo, ¿eh? Sí, a ver, es que por eso, con el huerto lo ves el ciclo enterito, ¿sabes? Va ahí como más rápido, vas viendo cómo se forma todo lo que te vas a comer, ¿entiendes? Ahí, con las de interior las ves bonitas. A mí, por ejemplo, sí que me producen, las que tengo me van produciendo hojas, ¿sabes? Así, pero sí que hay épocas en las que las ves iguales y eso no cambia. En invierno te pasan meses ahí y no ha desenroscado ni una hoja. Por eso digo, ahora mismo en primavera, anda que no se ha notado, ¿no? Joder, o sea, todas están creciendo y están echando hojas nuevas a cacoporro, ¿no? Y además que
Lo que me flipa mucho es el color y la textura de las hojas nuevas, Joder. de las plantas de interior. Es tan distinto, ¿no? A Salen tan las de... fresquitas, así. Y brillantes, ¿no? Sí, salen como ahí enceraditas. Es muy Sí. distinto realmente, sí, al de las de huerto. Es que son como procesos muy diferentes y está guay vivirlos los dos porque ves ahí las diferencias y es eso, pasas de un proceso muy dinámico, que es el del huerto, que es todo el rato, pues eso, cambiando, no sé qué, al proceso estático de las plantas de interior, que luego cuando te metes en el tema te dan muchas cosas que hacer, porque lo que decía Nena, te pones a propagarlas de diferentes maneras. A mí no me da la vida para eso, o sea, no me da la Ay, vida a mí para me todos los encanta. esquejes que quiero hacer y demás. Y Oye, pues vamos a hablar de esquejes, que Oye, también yo es me he traído interesante. un Venga. montón de esquejes. sí, ¿Sí? sí. Me he traído un montón de cosas de Barcelona. Ay, como he estado visitando y eso, pues a cada casa o cada esto que iba, me he traído el coche como... Tengo un montón. ¿Y cómo soléis vosotras propagar las plantas de interior? Por Depende. esqueje de tallo De es tallo. lo más, quizá lo más común. Luego hay Sí, plantas que se pueden cortando entre propagar por esqueje de hoja nuditos. también. ¿Pero cómo lo hacéis? ¿Las ponéis en agua? ¿Las ponéis...? Yo Yo siempre... suelo... bueno, Di, empieza tú. di tú, Nena. Yo lo que cuando propago así, pues yo que sé, veo un trocito, pues eso, cortas entre nudito y nudito y yo dejo que se seque, no las meto directamente en agua, siempre dejo que el cortecito se seque y sobre todo eso, cuando viajo me las dejo ahí en el coche, sabes, un poco y luego sí, para viajar las pongo en un pañuelo húmedo, un poco así, pero tampoco más. Dejo siempre que se seque el corte. Eso siempre, porque me ha dado mejor resultado que meterlo directamente, que es mucho más fácil que se te pudra, es como una herida abierta. Así, si la metes bajo el agua, por ahí entra muchísima más agua y al ser pues plantitas pequeñas, trocitos pequeños, es mucho más fácil ¿Cuánto que tiempo dejas que se... se seque así más o menos? Me conoces, yo lo dejo ahí, pasan horas y cuando me vuelvo a acordar del esqueje lo vuelvo a meter, pero que no, me refiero, no días, ¿no? Pero a lo Eso, mejor si lo he cortado, horas. ¿sabes? Horas, yo qué sé, el otro día, el último, lo cogí, me lo dieron el viernes por la noche, una cosa así, o el sábado por la noche y hasta el domingo al mediodía no lo metí en el paño húmedo, lo dejé ahí y no, y están perfectos, vaya, ¿sabes? Que no... Ujú. A ver, una cosa es que te pases mucho y ya se quede blando, que haya perdido todo el agua, que igualmente se pueden recuperar, pero También es... depende del grosor del tallo, ¿no? Porque, por ejemplo, la mostera, cuando haces un esqueje de mostera, que es un tallo gordo, gordo, o de una suculenta, que tiene muchísima agua, yo sí que lo suelo dejar de un día para otro. Que no les dé el sol, claro, no lo dejes ahí churruscándose encima de la mesa, pero sí que de un día para otro que tú toques y esté eso, como cicatrizado, bien como cerradito. seco. Sí, cerradito. Me traje un gajo de una suculenta súper gigante, ahora mismo no me sale el nombre, ya os la enseñaré. Que esa sí que me encanta muchísimo el crecimiento de cómo van saliendo, de la facilidad que tienen las suculentas de reproducirse, ¿sabes? Así, Ya, yo es me una caigo pasada, aquí, ¿eh? me deshidrato y mientras me deshidrato te echo unas raíces rosas maravillosas aquí que Total, se es una anclan a la vida, pasada que si te ¿sabes? descuidas Que te comen. encima, joder, es que son muy, muy bonitas. Ay, y Se ala, nota que ya están en un acostumbradas momentito. a pasarlo fatal las pobres, ¿eh? Sí. En plan, aquí no hay manera de germinar por humedad, ¿sabes? O sea, Yeah. así que o dejo caer la hoja y esto funciona o la cosa no va a tirar. Sí, son muy Sí, sí, un poco fáciles. kamikazes, ¿no? Sí, sí, total. Y luego cuando las pasáis a tierra, porque en algún momento alguien ha explicado algo de que las raíces que salen en agua no son las mismas que luego salen en tierra, Captan ¿o lo he soñado yo? no, captan Sí, el oxígeno de manera diferente. Ahí cuando los haces en agua, las raíces que nacen en agua son mucho más finitas, mucho más porosas. No es lo mismo una que tiene que atravesar la tierra, que es muchísimo más dura. Entonces, al captar, yo creo que ahí está el error, ¿no? Que al crecer esas captando el oxígeno de una manera, luego las cambias a otras, esas raíces no están acostumbradas a esa manera de respirar, como quien dice, ¿no? Y por eso suelen ahí
pues eso, a ver esos El pequeños... trasplante, sí. El trasplante. Yo lo que suelo hacer, o una bolita de musgo, ¿sabes? Que vaya haciendo, guardando un poquito más la humedad y estar bastante pendiente a que vuelva a echar nuevas raíces, ¿sabes? No que esas raíces se adapten, porque realmente esas se acaban luego secando y vuelven a salir unas, pues eso, más resistentes y gorditas. Así. Sí, lo de poner los esquejes en agua, yo reconozco que yo lo hago mucho, ¿eh? Lo suelo poner en agua y es por capricho mío. O sea, a mí me Yo encanta. también, a mí me gusta Me encanta ver las cómo crecen las raíces, raíces. las que echan también, hay algunas que aparte de raíces echan hijuelos también en los cortes, algunas begonias de hoja, por ejemplo, o la Oxalis triangularis, y me encanta verlo. Pero sí que es verdad que hay muchas plantas que así teóricamente yo creo que sería como más correcto ponerlas directamente en tierra y te A ahorras ver, el trasplante. claro, yo También es mucho depende más del fin demandante, ¿eh? que le vaya a dar a esa, ¿sabes? Porque es lo que decimos. A mí muchas veces, pues eso, tengo botecitos que me gusta tener ahí mis propios esquejes y ni siquiera dejo que crezcan más, ¿sabes? Cuando crecen, los recorto, propago con otra amiga y me los sigo dejando de un tamaño más o menos ajustado. Pero porque me gusta así. Si ya sé que las voy a pasar a tierra, lo pongo directamente en tierra. Y estoy las primeras semanas yo muy pendiente de que... Para mí la clave también cuando lo plantas en tierra es dejar que la planta se consuma un poco, ¿sabes? Si le damos como mucha humedad, es como cuando lo metes con mucha agua. A mí me suelen crecer más las raíces que están en los nudos de arriba en dirección al agua, ¿vale? Lo que hablábamos hace un momento, que no las que están dentro del agua. Las que están dentro del agua es como que sienten el agua y dicen, bueno, si es que ya hay agua aquí, no tengo que desarrollar raíces porque es que no lo tengo aquí. Y las otras que no lo sienten pero la huelen son las que desarrollan un poquito antes. Yo siempre eso, dejo que se deshidrate un poco para que sienta esa falta de agua y diga, uy, que como no eche raíces aquí no Pues, salgo de o esta. sea, a mí, ¿sabes qué? Me funciona, lo que me funciona mejor cuando hago el trasplante a tierra es al contrario de lo que tú estás diciendo, o sea, ponerlas en una macetita pequeña con un platito debajo y sacarlas del agua, ponerlas en ese sustrato y mantenerlo muy húmedo durante 4 o 5 días o una semana, también depende de la época del año, y me da la sensación de que enraizan más fácil de esta manera que no lo que tú dices, dejando un poco Sí. que se deshidraten. No, ¿Será ya no es que se deshidrate, cada que zona se consuma para echar, para que vea que se queda sin esa vida, ¿sabes? Ah, vale, o sea, que se consuma cuando está en el agua, quieres decir. No, sí, o cuando está en el agua, nunca suelo poner el vaso lleno. Siempre pongo incluso un dedo, 2 dedos. Pongo muy poca agua para que no se acostumbre, para que no te la falta y tentarla a que eche raíz. Por lo que te decía, que si nota mucha agua es como que se me queda ahí parada y puede estar un mes sin echarme ni una raíz, ¿sabes? Vale, Ahí vale, digo, vale. oh, caramba. Cuando le pongo poca agua, digo, hostia, en unos días ya tiene ahí una pequeña raíz buscando, ¿sabes? Así. Yo cuando hago el trasplante de agua a tierra, que quizá también tiene que ver con la humedad de nuestras zonas, con la diferencia. Pero para Puede. mí un punto en el que he comprobado que palman un montón de esquejes es ese, el trasplante de agua de un medio líquido a tierra, un medio sólido. Porque si no mantengo la tierra permanentemente húmeda o la cubro con una cúpula o algo, es También. que el esqueje se me va al garete, pero además a una velocidad pasmosa. Va muy bien lo que decía Nena de ponerle musgo, por ejemplo, o sea, que absorbe mucha humedad, muchísima agua y es sólido. Es como hay un intermedio. Pero, pero bueno, para mí eso, en tierra, aquí, para mí la clave es mantener la tierra húmeda siempre, tanto si le trasplantas de agua a tierra como si pones directamente en tierra. Y un truco es, pues eso, cubrirlo. Yo tengo una cúpula ahí que le compré a Nena precisamente, que la última que he puesto directamente en tierra, hice un experimento hace poco con 2 begonias. Una la puse en agua, 2 begonias maculatas, y otra en tierra directamente. Y la de tierra la cubrí con la cúpula. Fue como mucho más lenta, o sea, tardé en ver resultados más tiempo, pero claro, ya está en tierra y ya no hay que hacer el Asentada y... trasplante. Ya ha echado sus nuevas hojas, o sea, y esa planta ya está. Y sin embargo,
La otra, la que puse en agua, pues he tenido que trasplantarla 2 veces. Así que bueno, esto es un poco también A gusto del lo que consumidor. le gusta a cada uno, sí, porque es que a mí me encanta eso. O sea, quiero decir, a mí me encanta lo de ver las raíces, tal, ver cómo se desarrollan, que luego las tengo que trasplantar, pues las trasplanto. Pero O me bueno, gusta pero hacer las trasplantas experimentos, con gusto, ¿sabes? claro, y hacer experimentos paralelos y ver cómo funcionan de una manera, cómo funcionan de otra. Eso es lo guay. Es lo que Sí, engancha. Y cuando las ponéis, yo ya pregunto aquí en plan aprendiza total, ¿eh? Aprovecho. Cuando las ponéis con musgo, lo digo porque ahora mismo tengo ahí en musgo solo unas tortuguitas, peperomia La peperomia. la prostata. peperomia postrata, sí. Y la tengo sobre el musgo, está echando raíces, pero claro, está el musgo solo. Ahora, para pasar la tierra, yo lo que veo inviable es sacarla del musgo. ¿Qué hago? Hace una Lleno la mezcla. maceta. Sí, yo le mantengo el Tal- musgo. Yo la pondría tal cual la tienes, encima del sustrato con el pedazo de musgo, la pondría Sí, así y que se busque la vida, ¿sabes? yo Y le ya dejo el Vale. luego, musgo cuando veas también. qué tal, le echas un poquito como de tierrita por encima, así, un salpicón para que vaya tapando un poquito el musgo, ¿sabes? Pero tampoco... Y que no quede Ay, yo como cuando la ni la trasplantes, que tocaría. el musgo no esté demasiado apelmazado. Porque yo sí que he comprobado que cuando las tienes en musgo y por un despiste el musgo se seca, como se encoge, es como que Aprieta todo más. aprieta mucho las raíces. Entonces eso, cuando la trasplantes, que el musgo no esté muy apelmazado y yo sí que se lo mantendría en la tierra y así se va acostumbrando poco a poco. Bien, Es vale. una cuestión, Muchas pero lo de gracias. los trasplantes para mí la clave es ser progresiva, o sea, ir como muy progresivamente Yo luego para otra cosa que... que, por ejemplo, en los trasplantes no hago, que esto sí que lo digo también mucho en los talleres, es como cuando, si tú vas ahora a trasplantar una planta, ¿no? Y le has tocado un poquito, pues bueno, la raíz, al quitar la maceta se parte. Cuando hago el trasplante ese mismo día no riego. Yo riego al día siguiente, simplemente la dejo enganchada, pues por lo que decía antes, que todavía están los poritos esos que se acaban de romper abiertos y que si riego me da la impresión de que entra como más agua por ahí y se me puede pudrir más fácilmente. Y como no se va a deshidratar ni de un día para otro ni nada, que aparte ya el sustrato suele estar un poquito mojado por el ambiente, sobre todo aquí, ¿eh? En Claro. Galicia, que lo sacar del saco y ya está ahí con su... Pero eso, que no suelo regar el mismo día. La planto, la trasplanto, tiqui tiqui, le pongo la tierrita y la dejo ahí. Y al día siguiente sí que le doy ahí, más que nada para que se asiente, ¿sabes? Que se quede ahí más sujeta, pero sin apretar mucho tampoco. Practica todo esto con tu potus, Esther, que los potus son el comodín del típico. Haz No, a ver, pruebas. pues mira, una prueba tonta es que un esqueje que tengo en alto, en un sitio un poco alto, está con un dedo de agua desde hace, bueno, una semana. O sea, hace como una semana que tendría que haber llenado el tarro, sí. Y ahí lo tengo y lo que sí he visto es lo que contaba antes Nena, que de los nudos un poco De arriba. más de arriba se están formando raíces, ¿no? Y es un poco también, sabe mal a veces decirlo así, pero a veces si las haces sufrir también aprendes cosas. Aunque es un poco cruel, ¿no? Quizá decirlo así. Pero es curioso, más que nada porque dejé los tallos muy largos y corté algunos a nudo para ponerlos horizontales, esos ya han enraizado y ya están echando hojas nuevas, pero también quise dejar uno bastante largo de, ¿sabéis Sí, cuando se ya están quedan muy sin largos y se hojitas. separan más Sí. las hojas? Sí. Pues uno de esos es ese que tengo en agua y bueno, pues me resulta curioso verlo así. Luego, si acaso, lo trasplantaré en horizontal para que todos los nudos toquen tierra, o sea, donde Claro, están las esto con raíces. los potus funciona guay. Si los plantas en horizontal en vez de en vertical, es que al final ves que en la naturaleza ellos se deben apañar así, porque todos los Totalmente. nudos te enraizan y luego te rebrotan para arriba. Es guay. Esto lo he hecho con la begonia que os decía también. Y la verdad que es muy guay ver ese proceso. Y al final yo creo que estás imitando más a la naturaleza, sí. Estas plantas Yo, por así ejemplo, tipo cuando hay potus que alguna cuelgan que se ha tanto. quedado un poco regulera, igual, corto todos los nuditos y a un tupper te lo dejas ahí, se te olvida y en un mes vas Sí, y no sí, veas lo que ha salido ahí de... hay un claro. montón.
Yo creo que no somos conscientes de lo mucho que ellas luchan por vivir, ¿no? Sí, sí somos. Yo sí me empiezo a dar cuenta de lo que son, así, de que de la nada sacan toda su fuerza pues eso, pues por sobrevivir de una cosita de nada. En las peores condiciones, pues ahí buscan la vida, ¿sabes? Bueno, en uno de los talleres de estos últimos de orquídeas, llegó una orquídea, te lo digo, como una cosa, eso era marrón todo ya, súper podrido, que te cagas, perdón por hablar ahí mal, y en su varita floral un pequeño queque ahí en plan maravilloso, que era como su último aliento, y te lo digo, de esa planta... no, eso salió ahí de un mísero hilito. Por eso, es pura magia, vaya. Tienen una capacidad de adaptación tremenda. Brutal. Hay que aprender más de ellas. Hay que aprender ¿sabes? mucho de ellas. Es como lo que decíamos antes de las suculentas, ¿no? Es que es eso, se han adaptado a vivir en zonas tan agrestes que son capaces de sacar hijos de todas sus partes. Es alucinante. Sí. Y aprovechar eso, claro, nosotros en nuestro Claro, que beneficio. Es que a los cactus y eso no les gusta esas temperaturas, ¿sabes? En plan, es como no les gusta esos grados, que se hayan acostumbrado a los grados del desierto y todo, no quiere decir que estén ahí contentas con ese clima, vaya, solo que han encontrado su punto de salir adelante. Yo es que pensé, hasta que eché los cactus al suelo... Pues yo tenía ese concepto de que los cactus, pues bueno, crecían lentos, ¿entiendes? Que era, no, los cactus crecen lentos, échalos al suelo, ¿sabes? De lentos no tienen nada, solo que claro, los ponemos en esas macetillas así, que ahí no tienen, ¿para qué voy a crecer si estoy aquí súper limitado? Y los ponemos en esas macetillas y no les hacemos ni caso, que es de esto de, yo tengo un cactus ahí que no me acerco a verlo desde hace 8 meses y ahí sigue. Claro. Pero por eso, que los ritmos van muy diferentes en interior que en exterior. Por cierto, los cactus en interior, mira, ahora que estamos, para hilar con el tema de plantas de interior, cuando veáis que un cactus como que se hace alargado, un cactus que era redondo, esto quiere decir que le falta luz, ¿vale? Porque la está pidiendo a gritos. La está pidiendo. Y esto, bueno, con todas las plantas. O sea, al final si veis que echan tallos como muchísimo más largos, que entre nudo y nudo hay muchísimo más espacio de lo normal, que se quedan así como pobres, eso quiere decir que están como creciendo mucho hacia la luz, para buscar la luz. O sea que las muevas. Esto... Vaya. Muévelas a la ventana. Cambia de lugar. Hay otro tema, perdón, que estaba ahora, me ha venido con lo de los cuidados de interior. Muchas veces las plantas de interior sufren, o sea, yo creo que la mayoría de las veces que nos llegan así consultas de qué le pasa a mi planta, es por un exceso de riego vinculado asociado a que tienen poca luz, ¿vale? Cuando una planta tiene menos luz de la que necesita, consume menos agua a un ritmo mucho más bajo, entonces es facilísimo pasarse con el riego. Así que si vivís en una casa que no estáis seguros de que la situación de luz sea la correcta, regadlas tirando a poco. Una de las plantas yo que siempre recomiendo también muy poca cantidad de agua a la hora de regar. Que la gente riega y les gusta que se queden ahí y yo creo que no hace falta Claro, tampoco... a mí me gusta que se queden mojaditas, pero espacio mucho los riegos. O sea, sí que me gusta cuando las riego regarlas bien, pero los espacio mucho. Pero, claro, hay que cogerles el punto y yo lo que sí que recomiendo con las plantas de interior es que en un principio, hasta que les cojáis el punto... tendáis más a que se sequen que a pasaros con el riego, ¿vale? Sí, o sea, tended totalmente. más a que el sustrato se seque entre riego y riego que a seguir regando, porque los síntomas al principio, los de falta de riego y los de exceso se parecen un montón. Entonces, muchas veces se comete el error de, uy, ¿qué le pasará a mi planta? Voy a regarla más. Y ahí ya... Siempre es mejor que pásense a regarlas más de la cuenta, siempre. Si se secan, se mejor, pueden recuperar... Pero si es más fácil que se recuperen. Claro, si se ahogan, o sea, si las raíces se pudren, son difícilmente recuperables. Revisar el sustrato, súper importante, que cuando riegues no filtre súper rápido. Así que eso también nos está indicando que tenemos que cambiar el sustrato, que algo está fallando.
Y hay que muchas veces, pues eso, no las compramos del vivero y no se trasplantan en tiempo, igual que los nutrientes, que no nos vayamos a olvidar, en macetas se acaban muy rápido, ¿sabes? Entonces hay que ir reponiendo constantemente. Así. Yo sabes que digo siempre en los talleres, nena, que los nutrientes no son opcionales. O sea, los abonos no son opcionales. no es algo que, se lo echo si quiero. No, a ver, tú les das de beber y necesitan que también les eches de comer. Claro. Yo lo digo igual. Es un concepto que a la gente, en general, hay ciertos pasos que no te puedes saltar, ¿sabes? No es solo agua, las plantas, es luz, agua, nutrientes, limpieza, revisión, ¿sabes? Pero bueno, que es muy, muy importante. Es que no piensan que realmente están ahí los nutrientes, ¿sabes? Una vez te los comes es como cuando te comes el plato está vacío, ¿sabes? Si no vuelves a rellenar más, lo único que queda ahí es, pues, para que te agarres, ¿sabes? Y te quedes ahí. Es un gran desconocido, pero... Claro, sobre todo por en eso, macetas. o las plantas de flor, pues por ejemplo las orquídeas. Pero es que, ¿por qué no me ha vuelto nunca a florecer? ¿La has abonado? ¿La has abonado? En plan, no, ¿verdad? Pues ahí ya tienes tu respuesta. Abonar. Que la naturaleza, si están en suelo, igual las raíces se pueden apañar y bueno, claro, si están en un bosque que hay materia nutrientes. orgánica, pues ahí todo va automáticamente, ¿no? Pero en macetas, claro, tenemos que darles nosotros todo. Sí, súper importante, vaya. Bueno, tenemos entre nosotras a toda una experta en la planta que hemos elegido para este episodio. Me refiero a Alba y la planta es, como no, la Pilea peperomioides. ¿Qué nos cuentas sobre ella? Bueno, esta planta, tengo que decir, para empezar, que es una planta de interior que yo tengo en el exterior. Yo también. Sí. A ver, para quien no le ponga cara, también se llama planta del dinero china, que hay mucha gente que la conoce por ese nombre. Y es una planta que tiene unas hojas redondas, como un poco duras, así que el peciolo, el tallito de la hoja sale como del centro, entonces tiene como una forma muy curiosa. Y bueno, he de decir que, bueno, he investigado muchísimo sobre esta planta porque en un momento dado me floreció. Fue en 2020, de hecho, en pandemia, que además teníamos como mucho tiempo todas. Entonces, esta planta me floreció, yo nunca había visto las flores y empecé a indagar mucho sobre ella. Y me costó muchísimo encontrar cualquier tipo de información que no fuese, es una planta de interior y ya, ¿vale? O sea, como planta, como especie, hay muy poca información en la red. En la naturaleza, yo me imagino que esta planta crece formando matas, ¿vale? Por la experiencia que tengo yo. Yo las puse en su momento en macetas muy, muy grandes y se han convertido en auténticas matas. Entonces, esta planta es originaria de una zona del sur de China y yo me imagino que allí, en su lugar de origen, que no he sido capaz de encontrar ninguna foto de la cerca pila de la los riachuelos he visto yo crece pues eso, algunas formando otras matas. fotos en exterior. Y no lo sé, porque yo he leído que crece en climas tropicales y subtropicales, lo cual a mí no me encaja nada, pero nada de nada. Es una planta que tiene unas hojas muy duras que almacenan bastante agua. Sus tallos también almacenan mucha agua. Si se os ha roto alguna vez una pila, se ve perfectamente. Y no me encaja nada como planta tropical. Aparte que para cuidarla correctamente, o sea, es una planta que sufre bastante si nos pasamos con el riego. Entonces, bueno, no sé, yo hoy hablo totalmente por mi experiencia, ¿vale? En mi experiencia es una planta que necesita poca agua y que necesita muchísima luz. No es una planta, para mí no es una planta de sombra en absoluto. O sea, si la tenéis en interior, ponedla cerca de la ventana y si le da la luz directa, mejor, porque a mí me llegan muchas fotos de pilias moribundas, porque hablo mucho sobre la pilia, y la mayoría de las pilias que me llegan y que están mal es porque les falta luz y les sobra riego. O sea, yo lo tengo clarísimo. Cuando se le empiezan a caer las hojas de abajo, el tallo empieza a estar así como fofillo, eso es que te has pasado con el riego. Y si te has pasado con el riego, muy probablemente es porque le falta luz. Ahora, si la tienes en una zona muy luminosa y con un sustrato que no almacene muchísima agua,
se convierte en una planta, vamos, que te lo da absolutamente todo. Echa unos hijuelos desde la base que podemos utilizar para, bueno, para propagar y regalárselos a nuestras amigas o para dejar que crezca en forma de mata, como decía. Esta planta teóricamente aguanta temperaturas de 10 grados, ¿vale? O sea, si leéis en algún sitio os pondrá que su temperatura mínima es 10 grados, pero como comentábamos antes, esto es la temperatura a la que ella está en su salsa. Yo las tengo fuera, tengo varias y han aguantado hasta heladas. Han aguantado incluso heladas. Se ponen más feas, ¿vale? O sea, las hojas se ponen así como mirando para abajo, algunas hojas caen. Pero si las tenemos bien secas, esto es importante, con el sustrato bien seco, durante los meses más fríos, aguantan el invierno, los inviernos de aquí, que no son heladas fuertes ni muy continuas, pero bueno, aquí han llegado a aguantar heladas de -2, -3 grados. O sea que es una planta, si le cogemos el punto, y con esto quiero decir, si la ponemos en una ubicación que le guste, es una planta súper, súper, súper resistente. Y como decía, yo la tengo en exterior y lo que más me gusta de tenerla en exterior es que en exterior pues florece y yo ya sabéis que soy como muy aficionada a ver los ciclos completos. Y bueno, las flores de esta planta son súper espectaculares porque las masculinas tienen flores masculinas y femeninas por separado y las masculinas hacen como una especie de explosión echando el polen para lanzar el polen y a mí eso me parece... O sea, increíble. Esto fue lo que descubrí en 2020, que por eso me puse a indagar mucho sobre ella. Yo la grababa un montón cuando echó las flores y veía que pasaba como un humito por delante de la cámara en las fotos. Digo, ¿pero qué pasa? Yo miraba, digo, ¿está fumando alguien por aquí? Y de repente me di cuenta que a medida que yo iba rozando las flores, con el antebrazo, iban explotando y lanzando el polen. Y no sé, a mí yo esto es que me parece un fenómeno... Fuera, maravilloso y no sé por qué no es más conocido. Y están tú lo has visto, ¿sabes? nena. Las puse en una jardinera, igual salen pues eso, los hijuelos tanto del tallo como de la base. Las pileas las tengo al lado de un grifo, de una manguera y que hay una fuente donde beben los perros y eso. Y justo la tengo debajo como de un muro donde tengo los helechos, que cada vez que riego, cada vez que tal, le cae todo el agua. La verdad que está en una zona súper húmeda y están aguantando muy bien. Sí que cuando las he tenido en interior sí que he tenido más problemas con el tema de la humedad, pero cuando las tengo fuera es como que, no sé, incluso cuando pasan varios días que llueve seguido, se lo gestionan ellas como mejor. Está claro que en invierno sí que se me quedaron algunas hojillas, pues eso, lo que dices tú, negritas y eso, de un poquito de exceso y de un poquito más de frío, pero vaya, esas que se caen luego se multiplican por los hijillos que le salen, así que es... Claro, la cosa es que tú las tienes fuera, ese es el todo tema lo que puedas poner para exterior, ¿sabes? Que lo probéis, ¿sabes? Por ver un poquito, así... Uy, no estés... ¿Y tú, Esther, creo que tuviste alguna pilea, ¿no? Bueno, os dije que os lo contaría en el podcast para no hacerme spoiler. Tengo que confesar que es una planta que aborrecí. No le pillaste el punto. No, vaya se le pilla el punto. Reivindico el que una planta pueda agobiarte. Ah, vale, no esperaba yo eso. Puede agobiarte. Saqué tantos hijos que la aborrecí. O sea, no paraba, es que no paraba. Y además es que la trasplanté a una maceta no muy grande, porque hoy estoy en la habitación, pero aquella estantería que a veces se ve detrás mío cuando grabamos habitualmente, es una estantería que está pegadísima a la ventana y que tiene no sé, creo que son 30 centímetros de altura entre una planta y la otra. Claro, cuando yo una planta me crece más que eso, para mí es un problema dónde la pongo, porque ya no puede estar al lado de la ventana, ¿sabes? Sí. De hecho, no trasplanto muchas precisamente para que no se me hagan más grandes, para poder mantenerlas en ese espacio. Y esa, yo no sé qué le pasó, bueno, pues le pillé el tranquillo, se conoce, porque empezó a crecer, a ponerse altísima y no hacía más que echar hijuelos. Como era una época en que era cuando estaban súper de moda, o sea, cuando salieron que yo me la compré porque me llamó la atención, porque la empecé a ver en redes y tal, me la compré enseguida y claro, repartí tantos hijuelos que la aborrecí y la última lo que hice fue regalar la planta madre directamente a una amiga
¿Y qué es lo que suelo hacer cuando me pasa algo así con una planta? Hoy O sea, yo tengo la primera que me mucho, compré en Alemania todavía. Ay, pero a veces nos pasa que hay plantas que, no sé. sí. Yo le he ido cogiendo tirria así un poco a algunas, así, pero bueno, es que luego es todo cuestión de gustos. Ay, yo ahora tiro más A por ver, los sí, pero bueno. monsteras, filodendros y eso son los que aquí me resultan como mucho más fáciles de mantener, no me complican. Me encantan mucho las begonias y eso, pero aquí en Galicia es algo, hongos, hay ¿no? demasiada humedad, Sí, pero es que las begonias y los demasiada hongos son muy humedad. amigas. Y los hongos, pues bueno, es un poquito complicado. A ver, que luego cortas y eso vuelve a crecer, pero, ¿sabes? Prefiero menos dramas en mi vida. Hombre, yo creo que hay que ser realista y si una planta no se da, no se da. O sea, quiero decir, hay gente que se empeña en... Es la 15ª alocasia que tengo en casa y ninguna me funciona. Chica, pues cómprate otra. O sea, yo no volvería a tener esa misma planta que no me ha funcionado. Yo lo puedo intentar Yo una tiré primera vez, una segunda, pero bueno, una tercera no suele, ¿sabes? Sí, sí. Yo tiré la toalla, con las alocasias. Las alocasias y yo no. Las alocasias yo creo que son de estas plantas que necesitan más luz de lo que parece. Yo he intentado tenerlas en interior y nunca lo conseguí. Y me regalaron una, la planté aquí en la parte de atrás y está que se está comiendo la cocina. O sea, nos tapa totalmente las hojas de las ventanas de la cocina. Y en interior yo no he logrado tener ninguna. Así que... Bueno, mira, ¿sabéis qué me quedo con de todo esto? Que tendríamos que tener menos miedo a sacarlas al exterior si tenemos exterior, claro. Sí, mucho Intentarlo menos. con Tendríamos esas plantas tener miedo que... a meterlas dentro, desde mi experiencia. Sí. A ver, es verdad que la gente que vive en lugares con climas más extremos, yo qué sé, la gente que vive en Zamora, que es la ciudad de la que yo soy, es verdad que no pueden tener una monstera fuera en invierno. Pero bueno, la puedes cubrir o moverla a un porche en invierno o hacerte con una planta que no sea tropical también para tenerla en exterior. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes enviarnos sugerencias y comentarios a través de Spotify, de Instagram, en el canal de YouTube y seguirnos en hablemosdeverde.com. Allí podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Chicas, nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chao. Chao.